Hechos capítulo 8, versículo 14, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Lo leemos nuevamente, 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, pueda llevarnos a un hambre mayor por esa búsqueda profunda de tu presencia, de vivir sumergidos en ti, Señor, y embestidos del poder de lo alto. Señor, que en esta noche tú confirmes con poder, con gloria, con fuego en los corazones ardiendo, Padre, Señor, y que toda palabra que salga de mi boca sea dada por tu Espíritu para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. La Biblia nos enseña que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice: no os embraguéis con vino ni sidra, sino que seamos llenos del Espíritu de Dios, ¿no? Cuando yo meditaba esto, podía entender la importancia de que nosotros podamos vivir realmente sumergidos en la presencia de Dios. Y yo me acordaba y recordaba mi experiencia, y brevemente se lo voy a compartir de una manera de introducción. Cuando yo conocí al Señor en la iglesia donde me convertí, en una iglesia pentecostal, es decir, que lo primero que una persona cuando llegaba a la iglesia, todos oraban para que recibiese el bautismo del Espíritu Santo, el don de lengua, que pudieran ser sumergidos. Entonces era muy común que para servir al Señor debíamos hablar en nuevas lenguas o debíamos evidenciar la llenura del Espíritu. ¿Amén? Pero después de esos años que no lo recibía, porque yo entiendo por mi terquedad, mi rebeldía, mi orgullo, mi obstinación y mis pecados, que no estaban arrepentidos, no lo recibía. Pero fue un momento que me arrepentí. Gloria a Dios, amén. Hay un momento que nos tenemos que arrepentir. ¿Cuántos dicen amén? Y tenemos que cambiar y tenemos que decir: Señor, estoy equivocado, necesito un cambio, te necesito a ti, necesito una nueva vida. Bueno, cuando pasó eso, antes de eso, todo me costaba. Me costaba perdonar, me costaba agradar al Señor, me costaba servir al Señor. Mi mente estaba solamente enfocado en las cosas terrenales y en cosas que realmente no tenían nada que ver con las cosas de arriba. Pero cuando el Señor habló a mi corazón a través de una predicación, que el Espíritu Santo iba a venir sobre mí con poder y que me iba a cambiar la mente, ¿no? Y después me lo confirmó orando con mi esposa, ahí en una habitación cuando estábamos orando. Dios la toma a mi esposa y me comienza a dar palabra, y lo mismo que había recibido yo en otro lugar sin ella saber nada. Así que en esos días en adelante fui a la iglesia con mucho hambre. No fui a decir: Señor, quiero recibir hoy el bautismo, sino fui con un deseo de buscar de Dios, de conocerlo más, de entrar más a las aguas profundas del Espíritu. Así que en una reunión pasé adelante, alguien oró, se fue, y recibí algo que no había recibido, que fue el bautismo, ¿no? Fui sumergido en la presencia de Dios y empecé a hablar en lengua. Bueno, fue una experiencia muy fuerte, ¿no? Porque en el momento estaba como borracho, pero yo jamás tomé ni alcohol, ni sidra, ni vino, pero me sentía como embriagado, y era lo que dice la palabra, ¿no? Que muchos creían que estaban embriagadas las personas, que estaban llenas de mosto, pero era que habían recibido el bautismo, la llenura del Espíritu, ¿no? Y a partir de ese momento, mi vida empezó a cambiar, mi mente empezó a cambiar. Y ayer hablaba con mis hijas y claro, ellas no vivieron la etapa de mi proceso primero, donde uno luchaba con el carácter, donde discutíamos mucho con mi esposa, donde era un campo de batalla en medio de un oasis, ¿no? Pero cuando recibimos del Espíritu Santo, cuando fuimos bautizados por el Espíritu Santo, hubo un proceso
que continúa hasta hoy, ¿no? Pero es algo que nos lleva realmente a ser transformados y a ser transformados en nuestra mente y luego a poder vencer debilidades, vicios, hábitos, mentiras, malas palabras y tantas cosas que quizás lo intentamos cambiar por nuestras fuerzas, pero no podemos. Pero cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y cuando buscamos esa llenura continua, es ahí cuando permanece ese bautismo de fuego, es ahí cuando nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria y de poder en poder. ¿Cuántos dicen amén? Ustedes recuerdan cuando usted lee el Nuevo Testamento, los discípulos, muchos de ellos competían cuál quería ser el mayor. Otros en una ciudad que no los recibían le dijeron a Jesús: Señor Jesús, ¿por qué no hacemos descender fuego del cielo y que los queme a todos? ¿No? Y vemos que Pedro era una persona así sanguínea o colérica, donde le cortó la oreja a Malco. Y vemos a Tomás el incrédulo. Y vemos que cuando los perseguían tenían miedo, estaban todos encerrados. Cuando arrestaron a Jesús, todos se fueron como aterrorizados por el temor. Pero el Señor le había dado una promesa que ellos iban a recibir poder cuando viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Y podemos ver un antes de los apóstoles y un después de ese bautismo del Espíritu Santo, de ese bautismo de fuego. Vemos las mismas personas, pero personas transformadas después del bautismo del Espíritu Santo. Vemos a un Pedro que dio un discurso donde se convirtieron 3.000 personas. Vemos a los apóstoles llevar el Evangelio por todo lugar. Y cuando miramos aquí los primeros versículos, la iglesia tenía restricciones en ese tiempo. La iglesia no solamente, no creo que habría una multa, directamente los metían presos, o los golpeaban, o los maltrataban. Pero ellos estaban tan llenos del poder de Dios, estaban ya tan llenos del Espíritu Santo, que nada les detuvo, nada les frenó, sino que iban en un avance continuo, no solo manifestando la unción del Espíritu, que era que a través de los apóstoles las personas eran sanadas, los demonios salían y empezaron a hablar lenguas, y cuando ellos predicaban las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo. Podemos ver que el Espíritu Santo, cuando viene con poder y cuando nosotros seguimos buscando, trae transformación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Por eso necesitamos que cada día en nuestro corazón haya una actitud de decir: Señor, yo quiero una llenura constante. Yo recuerdo esta anécdota también, que antes de recibir el Espíritu Santo, más allá de que tenía mis luchas y todo, estábamos con mi esposa trabajando en ese tiempo, en el año 91, 92, en el departamento de liberación. Ministrábamos a personas poseídas por los demonios. Y recuerdo que me llegó la noticia que los diáconos de ese tiempo fueron al pastor y le dijeron: Pastor, Horacio no puede estar en liberación. ¿Por qué? Dice el pastor. Porque no tiene las lenguas, todavía no tiene el poder. Porque se entendía que si hablabas en lengua tenía el poder. Pero el pastor sabio en ese tiempo vio que más allá de que yo no tenía las lenguas, que yo no hablaba en lenguas, las personas enfermas eran sanadas, los endemoniados eran liberados y la presencia de Dios estaba conmigo. Amén. ¿Cuántos saben que cuando recibimos a Cristo tenemos la presencia de Dios, tenemos el Espíritu Santo? Lo que Dios quiere es que entremos en una dimensión de búsqueda cada vez más profunda, donde el Señor nos va llevando a diferentes etapas de entendimiento, a diferentes etapas de comprensión, a diferentes etapas donde empezamos a renovar nuestra mente, porque ya no andamos en nuestra naturaleza humana, sino que somos dirigidos por el Espíritu. Tenemos una facilidad para escuchar la voz del Espíritu, tenemos más sensibilidad auditiva de alguna manera para escuchar la voz del Espíritu y para obedecer al Espíritu Santo, y no a nuestros malos pensamientos o a nuestra carne, sino realmente andar en el Espíritu, ¿no? Y al tiempo de que fueron con ese cuestionamiento a mi pastor dijo: él va a continuar, porque hay evidencia que es un hombre que está lleno del Espíritu Santo. Pero yo todavía no tenía el bautismo en lengua, todavía no hablaba en lengua, pero al poco tiempo el Señor confirmó, y ese fue otra etapa, amén. No solamente, hermano, que cuando recibimos el bautismo y cuando recibimos las lenguas nos quedamos ahí,
solamente hablar en lengua, porque necesitamos la transformación de nuestra mente, de nuestro entendimiento. ¿Cuántos pueden decir amén? Y para que nuestra mente se transforme y cambie y podamos tener la mente de Cristo, como dice la palabra, necesitamos una búsqueda donde el Espíritu nos siga transformando, nos siga corrigiendo, siga trayendo a nosotros arrepentimiento y podamos, hermano, abandonar determinadamente las cosas que contristan a la presencia de Dios en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Solo con la ayuda del Espíritu vamos abandonando hábitos, vamos abandonando prácticas, vamos abandonando cosas que sabemos que nos impiden recibir la presencia de Dios. Y es el Espíritu el que transforma a las personas. ¿Cuántos dicen amén? Hace unas tardes atrás estaba orando por una persona apartada. Vio que una persona está apartada, está enojada, muchas veces está enojada con Dios, está enojado con los hermanos, está enojado con el pastor siempre la liga, está enojado con todo, ¿no? Entonces yo oraba y decía, Espíritu Santo, tocalo, Espíritu Santo, irrumpí sobre su corazón para que vuelva a tener ese encuentro contigo, esa experiencia contigo, ¿no? Y a los días voy por una casualidad que iba por otro lado, pero paramos ahí. Y esta persona me dice, estaba solo, me cuenta, estaba solo, hace rato, dice, no leía la Biblia hace mucho tiempo, no oraba hace mucho tiempo. ¿Vio cuando uno se enoja con el Señor? Deja de leer la Biblia, deja de orar, deja de congregarse. Bueno, esta persona no estaba haciendo nada de eso, pero el amor de Dios es glorioso. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios es tan inmenso, tan grande, tan ilimitado, que aún nosotros no lo podemos razonar. Quiere decir que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Dice, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y entonces me contaba que de repente vino sobre él el Espíritu Santo y empezó a quitar todo el dolor que había en su corazón, toda esa tristeza, porque muchas veces somos golpeados, somos traicionados, somos desechados, somos defraudados, y hay rechazo, y hay heridas profundas en el corazón que nos llevan a ser rebeldes, obstinados. Dice, el Señor sanó mi alma, pero también quitó mis temores. Y entonces dice, y no quería salir, era tanto la presencia de Dios que había inundado mi hogar, que no quería salir. Esa es la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, hermano, tenemos que orar para que la gente tenga un encuentro con Jesús, tenga una experiencia con Dios. Y esa experiencia con Dios lo va a llevar a que se va a ver el fruto de cambio en su caminar, porque el Espíritu de Dios empieza a transformar. ¿Cuántos dicen amén? Los apóstoles, cuando se enteraron que aquí en Samaria estaba pasando algo poderoso, enviaron a los apóstoles para que lo primero que reciban sean llenos del Espíritu Santo, como cuando Jesús le dijo a los apóstoles que esperaran la promesa. También aquí enseguida dijeron, bueno, vamos allá para que reciban. ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano, practicar todo lo que el Señor nos ha enseñado. Y para poder practicarlo, no solo podemos conocerlo, sino que para poder practicarlo necesitamos la ayuda del Espíritu para poder practicar la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y fíjese lo que dice aquí en este capítulo 8, ¿no? Fíjese que así estaba el estado de la iglesia, ¿no? Capítulo 8, versículo 1. Dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué pasó? Todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esto era bravo, hermano. Esto entraban a las casas y vos sos cristiano, a la cárcel. Vos sos cristiano, a la cárcel. Quiere decir que la persecución era intensa. Pero los discípulos de Cristo no se quedaron en el temor, no se quedaron amedrentados, sino que esa situación los llevó a esparcirse. Amén. Que en este tiempo, hermano, más allá de que cuidemos como tenemos que cuidar el distanciamiento,
el tapaboca y todas las cosas que ya sabemos de memoria hace 9 meses que tenemos fritado el cerebro de tanta esa información, ¿no? Pero no dejemos de hablar de Cristo. No dejemos de predicar el Evangelio, no dejemos de buscar la presencia de Dios, no busquemos de interceder porque el Espíritu Santo va a tocar a las personas, las va a quebrantar y las va a traer a Cristo. Pero nosotros no tenemos que frenarnos, sino tenemos que avanzar dentro de las posibilidades que tenemos. ¿Cuántos me pueden entender? Amén. Y me dicen amén. Y fíjese lo que dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Amén. Quiere decir que no se quedaron quietos ante tanta amenaza, sino que siguieron. ¿Sabe que cuando nosotros seguimos sirviendo al Señor, seguimos intercediendo, seguimos orando, hay una renovación constante? Amén. Y esa renovación constante nos lleva a hablar de Cristo, nos lleva a hablar de Jesús. En tiempos donde hay tanta desesperación, tanta incertidumbre, tanto temor, tantas cosas que no se saben qué van a pasar, sabemos que solo Jesús puede traer la paz y la felicidad al corazón. Esta persona me dice, yo experimentaba una paz tan grande que me envolvía, que no quería salir, me dice. Y qué lindo, hermano, que nosotros intercedamos para que mucha gente puedan ser inundados por el poder de Dios. Amén. Puedan ser abrazados, sanados, liberados, renovados, porque el Señor nos encomendó esa tarea. Por eso, más allá de todas las cosas que tenemos que cumplir, no dejemos de hablar de Jesús, no dejemos de comunicar el mensaje de salvación, no dejemos de predicar a Cristo, ¿no? Dice el versículo 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Amén. Y él les predicaba a Cristo, y cuando predicamos a Cristo, cuando predicamos la palabra, el poder de Dios se desata, porque somos una iglesia sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que caminar en lo sobrenatural, seguir orando por milagros, seguir orando por prodigios, seguir orando por maravillas que solo Dios puede hacer. Si nosotros le creemos, si nosotros oramos y hacemos lo que tenemos que hacer, Dios va a respaldar con las señales. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, para este impulso, para esta fuerza, necesitamos una llenura constante. No nos alcanza con la experiencia de hace unos años atrás, de un retiro o de un día en una habitación. Todos los días tenemos que tener ese hambre de ser llenos del Espíritu. Amén. Es algo glorioso, pero tenemos que ir de gloria en gloria. Amén. ¿Cuántos quieren más experiencia con el Espíritu? Amén. Yo quiero más. Yo no me conformo. El otro día me tuvo tirado acá el Señor de panza, casi 30 minutos, no sé, no lo conté. No me podía levantar y me hablaba y me dictaba. Son cosas espirituales. El hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. Pero la iglesia no es una iglesia natural, es una iglesia sobrenatural. Cuando anda en el Espíritu, cuando busca la llenura, cuando busca sumergirse en la presencia de Dios, cosas que ojo no vio y oído no oyó, Dios la ha preparado para los que le aman. ¿Cuánto aman al Señor? Dios ha preparado estas cosas. No te sorprendas si cosas gloriosas empiezan a suceder en medio de estas situaciones. Porque Dios no puede ser limitado, Dios no puede ser encerrado. Dios es grande, Dios es poderoso, Dios es sublime. Él no tiene distancia. Él quiere que nosotros le creamos. Y si le creemos, veremos su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Y fíjese que había señales. Versículo 6. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, el evangelista, oyendo, escuche, y viendo las señales que hacía. Fíjese que una de las cosas que sorprendía a la gente es la liberación de aquellos que estaban atormentados por demonios, la liberación de aquellos que estaban encadenados por demonios. ¿A dónde va a ir esa gente, hermano? Eso sigue ocurriendo. Satanás sigue atando, Satanás sigue dominando la mente, Satanás sigue llevando a la gente al vicio para que se autodestruyan y se mueran. Ese es el objetivo de Satanás: matar, hurtar y destruir. ¿Quién va a llevar libertad a esa gente si nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo y creemos que tenemos la unción y que tenemos el poder que Dios nos delegó para llevar libertad? ¿Quién lo va a hacer, hermano? No lo va a hacer la teología, no lo va a hacer un buen chiste, una buena historia. Lo va a hacer una mujer, un hombre que sea lleno del Espíritu. Que los demonios escuchen el nombre de Jesús a través de una mujer, un hombre con autoridad, y se tengan que ir de los cuerpos, porque el nombre de Jesús es poderoso cuando alguien lo pronuncia y camina con el temor de Dios y reverencia a aquel que murió y resucitó al tercer día. ¿Cuántos dicen amén?
Fíjese lo que dice ahí la palabra. Dice, y dice el 7, porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Quiere decir que, hermano, cuando la iglesia se moviliza en el espíritu, va a haber gozo en la ciudad. ¿Cuántos dicen amén? Cuando hablo de la iglesia, no hablo solamente de uno, hablo de toda la iglesia de Jesucristo. Esta iglesia, la de la vuelta, hermano, buscar ser bautizado plenamente con el Espíritu. Amén. Para que podamos realmente hacer la obra que Dios nos encomendó. Si no, no lo vamos a poder hacer en la fuerza, en la carne, en la estrategia humana, en un montón de estrategias, organizaciones. No lo vamos a poder hacer. Necesitamos andar en el poder del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y todos somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Recibimos al Espíritu, pero necesitamos buscar más y más y más hasta ser embriagados por el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si no tenemos ese hambre, hermano, es un problema porque nos vamos a ir secando. Fíjese lo que dice la palabra, que había gran gozo en la ciudad. Y aquí, hermano, vemos el otro plano. Si la iglesia no está llena del Espíritu Santo, ¿cómo se van a convertir aquellos que están sirviendo a Satanás? Si la iglesia no está llena del Espíritu Santo y entiende las cosas espirituales, ¿cómo va a hacer retroceder las tinieblas de los barrios o de los hogares? Diga conmigo, imposible. Si no hay llenura del Espíritu, imposible que los demonios se vayan de los cuerpos o de una casa o de un barrio. Si no hay mujeres y hombres que estén llenos del Espíritu y que digan, Dios me dio la autoridad para sanar enfermos, para libertar cautivos, para echar fuera demonios y para hablar nuevas lenguas. Dice la palabra que le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Quiere decir que tú y yo tenemos la presencia de Dios. Tenemos que ejercerla. Amén. Tenemos que ejercerla porque es ahí donde Dios se va a glorificar, porque la gente está confundida hoy. Fíjese cuánta gente está en un montón de prácticas esotéricas, cuánta gente está mirando el horóscopo, cuánta gente acude a curanderos, a brujos, a magos, diciendo, bueno, yo te voy a dar la solución, vas a tener salud, dinero y amor, y lo que menos tienen es salud, dinero y amor, sino que tienen un pasaje para el infierno. Porque pactan con Satanás. Cuando uno pacta con un brujo, cuando uno pacta con un ungido del diablo, está entrando en el mundo espiritual y empieza a tener consecuencias en su vida y en su hogar. Por eso tenemos que renunciar a esas prácticas y acudir a Dios. Este es el tiempo de acudir a Dios. Él es el creador, Él es poderoso, Él es grande, Él es el que tiene todo el poder. No podemos recurrir a personas que están equivocadas y que también necesitan salvación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto oran por estas personas que están equivocadas? Señor, que se salve. Señor, sacalo de la oscuridad, sacalo de la garra del infierno, que conozcan el poder de Dios verdaderamente. Fíjese que cuando vieron el poder que tenía Felipe, la unción del Espíritu que estaba sobre Felipe, los brujos y los curanderos se quedaron con el ojo abierto. Y dice, ¿dónde sacó este poder? Dámelo, dame, ¿cuánto vale este poder? No, ese poder no se gana con plata. Necesitamos a Cristo. Cristo pagó el precio de la sangre. Él derramó en la cruz para que todo aquel que crea sea salvo. Ese precio fue pagado en la cruz. Y aquel que recibe a Jesús tiene la presencia, tiene la unción y tiene la autoridad de lo alto cuando camina en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Necesitamos, hermanos, estar investidos de ese poder de lo alto. Necesitamos realmente renovarnos. Fíjese lo que dice el versículo 9. ¿Lo tiene por ahí el 9? Escuche. ¿Cuánto en este tiempo, cuánta gente engañada, cuánta gente confundida? Por eso es tiempo de enseñar la palabra. Es tiempo de enseñar en el hogar, de enseñar donde uno pueda. Dice que los apóstoles habían llenado toda la ciudad de la enseñanza. Y los líderes de la ciudad estaban enojados. Pues si ustedes llenaron toda la ciudad de la enseñanza, eso nos da un ejemplo que la enseñanza va a abrir la mente a la gente que está buscando en los muertos aquel que está vivo. ¿Cuánta gente está buscando entre los muertos al que está vivo? Jesús está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Él murió y resucitó al tercer día y está a la diestra del Padre para interceder por nosotros. Pero ¿cuánta gente está cegada y está velada por cosas espirituales que se mueven en las regiones celestes? Fíjese lo que dice el versículo ahí que sigue. Gloria a Dios. Dice el 9. Pero había un hombre llamado Simón, escuche,
que antes ejercía la magia en aquella ciudad. ¿Qué ejercía? La magia. ¿Y qué más? Dice, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. ¿Qué había hecho? Había engañado a la gente. Había engañado a la gente. Entonces hay mucho engaño. Necesitamos predicar la verdad. No prediquemos, hermano, exitismo, no prediquemos psicología, no contemos cuentos ni hagamos cosas raras. Prediquemos la verdad, porque el Espíritu obra a través de la palabra y rompe las cadenas y libra las mentes a través de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese lo que dice el versículo 10. Escuche a este mago, que Simón, que engañaba a la gente. Y el 10 dice, y a este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. ¿Cuánto le había engañado? Mucho tiempo. ¿Cuánta gente engañada? Yo me acuerdo, mamá, cuando no conocía al Señor, después conocí al Señor y ella oró por todos nosotros y se convirtió toda la familia. Pero cuando no conocía al Señor, ella buscaba que mi papá tuviera trabajo, que estuvieran bien en el matrimonio. Así que iba a un lugar y le decían, oh, si usted viene acá, usted va a tener esto. Y terminábamos peor que antes, con menos trabajo, con más pelea, con más enfermedad, porque Dios no estaba ahí. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero los finales son caminos de muerte. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va a llegar a Dios si no recibe al Hijo de Dios en su corazón como Señor y Salvador. Es el único que puede libertar su mente de los tormentos. Es el único que puede romper las maldiciones generacionales donde se trasladan de familia en familia muertes, miseria, suicidios, abortos, divorcios y tantas cosas que se trasladan en generaciones. El único que puede romperla es Cristo cuando le recibimos, nos consagramos y abandonamos el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Porque las maldiciones no se rompen si seguimos mintiendo, si seguimos adulterando, si seguimos robando, si seguimos estafando, si seguimos engañando, si seguimos viviendo como antes. Lo único que vamos a la iglesia, ahí no se rompen las maldiciones. Se rompen cuando nos consagramos. ¿Qué es consagrarnos? Es decir, Señor, aquí estoy, toma mi vida, mi corazón, abandono los vicios, abandono el pecado, abandono la noche, abandono los lugares que me llevaron a la ruina y sigo a Cristo, que Él me va a llevar a la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor que nos liberó de ese lugar? Así estábamos, hermanos, muertos en delitos y pecados, pero Cristo tuvo misericordia de nosotros. ¿Cuántos están agradecidos al Señor? Gloria a Dios por lo que Cristo hizo en esa cruz. Fíjese el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿A quién creyeron? A Felipe. Fíjese, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, no predicaba otra cosa, anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesús, que es poderoso. ¿Cuántos dicen amén? Cuando anunciamos el reino, cuando hablamos de Jesús, cuando predicamos la palabra, el Espíritu Santo va a irrumpir y va a hacer cosas sobrenaturales. Porque Dios lo prometió y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, créelo, créelo. Tócate así, tengo la presencia de Dios. Tiene que crecer, tiene que crecer. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que crecer la presencia de Dios en mí. Y vas a ser impulsado solo, no te vas a poder quedar quieto. Vas a tener que hablar del Señor. No te vas a acomodar ni entibiar, porque el Espíritu te va a empujar. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese lo que dice el 13. También creyó Simón mismo, habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacía, y estaba atónito. Claro, dijo este brujo, ¿pero de dónde sacó este poder? Si el mío, un poder limitado que Satanás le dio para adivinar, por hacer algunas curaciones así, algunos demonios que actuaban ahí. ¿Dónde sacó este poder? Y estaba ahí cerquita de Felipe, pero no tenía buena intención. Pero cuando nos acercamos a Dios tenemos que tener un corazón abierto para recibir de Dios. Amén. Decir, Señor, lo que es tuyo lo quiero.
¿Cuántos dicen amén? Y terminando, mire lo que dice el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Pedro y Juan fueron enviados porque los nuevos convertidos necesitaban ser llenos del Espíritu para que se multipliquen, para que sean transformados y para que la iglesia se expanda. ¿Cuántos dicen amén? Porque una persona que está llena del Espíritu quiere comunicarlo, quiere contarle a la familia, quiere contarle a los amigos, quiere decirle a la gente que estaba quizás en cosas malas antes: conocí a Dios, Él no es una religión, es verdadero, sanó mi alma, quitó mis temores, sanó mis heridas más profundas, Él vive, Él es real. Una persona llena del Espíritu Santo no se puede quedar callada. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando estamos apagados, no le hablamos ni al espejo, hermano. Estamos más fríos que un cubito en la heladera. Por eso necesitamos encendernos. ¿Cuántos dicen, yo necesito encenderme? Amén, yo también, cada día, cada día. Y escuche lo que dice la palabra, ¿no? El versículo 14, ¿no? Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén oyendo que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ello. ¿Para qué oraron? Para que recibiesen el Espíritu Santo, para que recibiesen la unción de Dios. ¿Por qué? Porque es necesario vivir bajo esa presencia. Fíjese el 16, pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Quiere decir que habían tenido el bautismo del agua, pero no habían tenido el bautismo de fuego. Quizás tú tienes el bautismo del agua, pero necesitas el bautismo de fuego. Yo tenía el bautismo del agua, me costaba todo, era cuesta arriba. Cuando vino el bautismo de fuego, Dios hizo tal cual me prometió. Me dijo, te voy a cambiar la mente. Es como cuando dice la palabra que el Señor le habló a Saúl: el Espíritu vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Y Dios te cambia la mente. Pero necesitamos ese hambre, amén. No es cuestión de estar 2 minutos en la presencia de Dios y ya querer salir. No. Necesitamos búsqueda. Señor, yo lo quiero. Sé que hay algo más. Conocí el bautismo de agua. Mi doctrina quizás fue el bautismo de agua. Mi denominación me dio el bautismo de agua. Pero yo quiero el bautismo de fuego. Y si tú lo buscas en tu habitación, lo buscas en la iglesia, lo buscas bajo de un árbol, el Señor te va a bautizar. Y se te van a caer los argumentos teológicos. Y que las lenguas eran para otro tiempo, y que eran otros idiomas, y si todos esos argumentos se te caen al suelo cuando te toca el Espíritu de Dios. No tenés más argumento. Sentir a Dios, experimentar la sanidad, el amor de Cristo, ser liberado de los demonios. Hermano, eso no te lo olvidas nunca en tu vida, porque nadie pudo hacer lo que solo Jesús puede hacer con aquel que le busca. Amén. Busquemos la presencia de Dios, busquémoslo a Él. No busquemos otra cosa, busquemos a Jesús. Él le predicaba a Cristo. ¿Sabe por qué había tantas señales y prodigios? Porque Felipe no predicaba lo que la gente quería escuchar. Predicaba también lo que le incomoda a la gente. ¿Vio? Le incomoda. Cuando habla de pecado se empiezan a mover de la silla. Pero el pecado nos aparta de la presencia de Dios. Y cuando predicamos sobre el pecado, el Espíritu trae convicción. Y uno dice, tengo que dejar esto. Tengo que dejar esto otro, pero no puedo por mis fuerzas. Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo te saca el vicio del cigarrillo, y el Espíritu Santo te saca el deseo de tomar, porque mucha gente apaga el dolor y la amargura que tiene en el alma por el sufrimiento con el alcohol. Pero Cristo te llena del Espíritu, ya no necesitas más alcohol, ya no necesitas más droga, porque Él te da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y fíjese lo que pasó. Dice el versículo 16, pero aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y terminando, entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Yo no le voy a imponer las manos en esta noche. Si Dios lo quiere bautizar, no hace falta que le imponga mis manos. Si usted quiere recibir de Dios, se puede poner de pie, levantar su mano y decir, Señor, yo quiero ese bautismo.
Y cuando tú tienes un odre nuevo, cuando tu mente está abierta a Dios y dejas que se rompan esas estructuras en tu mente por la religiosidad, por la doctrina que aprendiste, por tus preconceptos, y le dices, Señor, si eso es real, yo lo quiero. Entonces lo vas a recibir acá, lo vas a recibir ahí donde estás, lo vas a recibir en el baño, lo vas a recibir andando en bicicleta, Yo recuerdo, ayer estaba hablando con un pastor, cuando yo le hablaba del Espíritu Santo, él tenía muchos años de una doctrina que no creían en las lenguas. Entonces lo invité a una reunión de jóvenes y el Espíritu vino sobre él y empezó a estar como medio borracho y se mareaba y decía, ¿qué es esto? Es que el Señor te está tocando, le digo yo. Y después, pasando el tiempo, se interesó por conocer más del Espíritu Santo. Y un día dice que estaba en un semáforo con su auto y dice que el Espíritu irrumpió adentro del auto y empezó a levantar las manos y la unción estaba dentro del auto. Y después empezó a hablar en lengua y habla más lengua que yo y es más pentecostal que yo. Pero porque rompió sus argumentos de un montón de años. Y dijo, Señor, yo quiero lo nuevo. Yo quiero lo que es tuyo, lo quiero. Si vos le pedís así, Señor, lo que es tuyo, lo quiero, lo vas a recibir porque estás abierto. Si no, te vas a pasar la vida perdiéndote cosas tan bellas y hermosas, que es poder tener esa amistad con el Espíritu Santo.